Ok, aquí tengo unas diapos que ya vimos la clase pasada, por si alguien de aquí ya estuvo en la clase anterior. Este, pero nos vamos a enfocar en sistema renina-angiotensina-aldosterona, regulación o autorregulación renal, y pues vamos a hablar un poquito ahí del aparato yuxtaglomerular, ¿ok? Vamos a entender lo que son los principios básicos de la filtración en el riñón y pues más que nada cómo se comportan las presiones, algunos medicamentos, cómo actúan a nivel renal. Vamos a entender qué es lo que le hacen los AINES al riñón y por qué pudieran llegar a ser dañinos y por qué se tienen que llegar a evitar. Por ejemplo, en pacientes que son muy ancianos o de una tercera edad o que tienen una tasa de filtración glomerular que está comprometida. Este, Vamos a comenzar. Eh, Vamos a volver a dar nuestro repasito ahí de anatomía y generalidades. Me voy a ir un poquito más rápido porque ya lo vimos ahí la clase pasada. Eh, la anatomía ahí principalmente, pues la arteria renal, da ramas arriba y abajo para la suprarrenal y para el uréter. Se divide en polos dorsal y ventral, nos da arterias lobulares, que nos dan luego arterias interlobulares, que nos dan arterias arcuatas o arciformes, que nos dan ramas interlobulares y por último, pues las aferentes, ¿verdad? Y ahí entramos a nuestro glomérulo. En un repaso rapidito de anatomía, las capas funcionales del riñón pues se divide en dos, corteza y médula. La corteza es la más externa y luego tiene ahí unas proyecciones hacia adentro que dividen la médula en pirámides y tenemos las pirámides renales que se forman por la médula. La inervación realmente nada más hay que saber que tiene cierta inervación por el sistema nervioso simpático. Por el sistema parasimpático no hay una inervación relevante y la inervación del sistema simpático pues únicamente va a actuar ahí más que nada en las arteriolas aferente y eferente, un poquito en el aparato yuxtaglomerular y en los túbulos. Lo vamos a ver igual ahorita en la regulación renal. Y como dato muy importante que no se os puede olvidar jamás, la unidad funcional del riñón pues es la nefrona, ¿ok? Y la nefrona consta de dos partes principales, un ovillo, perdón, un corpúsculo renal y un sistema tubular, ¿ok? El corpúsculo renal pues es ahí la cápsula de Bowman y sus capilares que están ahí adentro, que se llama ovillo capilar. Y pues el sistema tubular lo vimos también la clase pasada, que pues también lo vamos a volver a ver ahorita. Aquí es más anatomía. Después de las arterias interlobulares, tenemos ahí las arteriolas aferentes. eh, y en esta imagen podemos ver la vasa recta o vasos rectos. Estos vasos rectos se conforman principalmente por lo que vienen siendo los las nefronas que se llaman yuxtamedulares. Están ahí en la corteza, pegaditos a lo que es la médula. Son un menor número y no tienen una función de filtración muy importante, pero eh, principalmente los vasos rectos se forman de las arteriolas eferentes de estas nefronas, ¿ok? Ah, igual estas imágenes ya las vimos. Aquí podemos ver una arteria interlobular que se ve ahí como desciende verticalmente y hacia los lados se proyecta sus arteriolas aferentes. Luego esas bolitas de ahí son los glomérulos y luego salen las arteriolas eferentes. Y esta de aquí es la nefrona, ¿ok? Cuando hablamos de fisiología renal, jamás se les puede olvidar lo que es la nefrona. Eh, a considerar punto importante aquí, pues miren cómo el glomérulo se conforma eh, sobre lo que les comentaba, una cápsula de Bowman y un ovillo capilar. Eh, y ahí podemos ver las arteriolas aferente y eferente que llegan. Posteriormente a la cápsula de Bowman tenemos túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal. Y fíjense que aquí en el inicio del túbulo contorneado distal vuelve a pegar ahí con el glomérulo. Esto hay que recordarlo porque aquí en túbulo contorneado distal se encuentra la mácula densa. ¿Ok? La mácula densa es una parte esencial del aparato yuxtaglomerular
que tiene un papel muy importante en la regulación renal y en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Fíjense cómo esta línea punteada de en medio nos delimita lo que es la corteza y la médula. Y un punto importante saber es que también todos los glomérulos se encuentran en la corteza, ¿ok? No hay glomérulos que se encuentren en la médula. Y si llegamos a encontrar uno que esté aquí pegadito, es uno yuxtamedular, como los que les comentaba hace rato. Este, pero esos son mucho menores en número y tienen una importancia menor que la mayoría de nuestras nefronas, ¿ok? Al igual como les comento, esto es repaso, ya también lo habíamos comentado en la clase pasada, pero si nosotros nos vamos a hacer un acercamiento aquí, a donde señalamos el glomérulo, tenemos esta imagen y pues claramente está cortado. Y aquí es donde yo les puedo explicar un poquito mejor eh, bueno, lo que podemos ver como ovillo capilar, ¿ok? El ovillo capilar se conforma principalmente por la arteriola aferente y la arteriola eferente, y pues es toda esta parte que tenemos aquí, ¿ok? Y también la segunda parte del ovillo capilar es la cápsula de Bowman, ¿ok? La cápsula de Bowman, eh, tal cual su nombre lo indica, pues está encapsulando todos estos capilares glomerulares y pues estos no están flotando aquí, ¿ok? Aquí pareciera que están flotando, pero realmente están suspendidos entre el mesangio o células mesangiales, las cuales tienen distintas funciones, entre ellas puede ser funciones por parte del sistema inmune, pero también su principal función es estructura, brindan estructura a, a este ovillo capilar. Mm, Muy bien. Por ahí me comentan que se escucha bajito. No sé si tengan problemas todos con el volumen, o se oye bien, o hablo un poquito más fuerte. Mm, ¿O alguien más tiene problemas con el audio? A ver, si me pudieran decir ahí en el chat, estaría excelente. Yo sí escucho bien, sí se escucha bien. Ok, muy bien. Te agradezco mucho. Ok, ya se arregló ese problemita. Bueno, eh, entonces seguimos, no hay cuidado por eso. Como les comento, si alguien un día les pregunta qué es un corpúsculo renal, es esta imagen que están viendo aquí, tal cual, incluso aquí arriba pues dice corpúsculo renal y se conforma de dos partes, de eh, todos estos capilares y de la cápsula de Bowman, ¿ok? La cápsula de Bowman tiene dos partes, un epitelio parietal, que es este de acá, y un epitelio visceral, que es el que rodea toda esta capa naranja que rodea los capilares, es la capa visceral de la cápsula de Bowman. O sea, fíjense cómo rodea por fuera y además como que se imagina alrededor de todos los capilares glomerulares. Algo que también es importante distinguir en esta imagen es lo que les comentaba un poquito más atrás. Miren cómo la arteriola eferente y aferente este, aquí conectan o se pegan un poquito con el túbulo contorneado distal. Entonces, estas células bien moraditas que están aquí en la arteriola aferente son las células yuxtaglomerulares, ¿ok? Estas son células de la propia arteriola que están especializadas y sirven también para la autorregulación. Más adelante lo vamos a comentar. Y en nuestro túbulo contorneado distal también tiene ahí unos pedacitos como moraditos, no sé si se alcanzan a distinguir bien. Eh, Esos también nos ayudan con nuestro aparato yuxtaglomerular, ¿ok? Las células de la mácula densa en el inicio del túbulo contorneado distal. Mm, Y bueno, vamos a empezar a entrar, a meternos a lo que son los principios básicos de la filtración.
¿ok? Esto es algo sencillito, pero de repente si nos vamos a los libros podemos encontrarnos muchas fórmulas o muchos números, muchos principios físicos que pues a veces son un poco redundantes o son un poco obvios y hasta se dificulta por el hecho de ser muy técnicos con ellos. Yo aquí lo traté de simplificar en esta diapositiva, la verdad es que tiene bastante texto para mí, pero es meramente por si ustedes llegan a utilizarla para repasar. ¿Qué es lo que dice esta diapositiva? Bueno, ¿cuánto es el flujo sanguíneo renal? ¿Qué es esto? Toda la sangre que le llega al riñón. ¿Ok? ¿Cuánta sangre le llega al riñón a lo largo de minutos, horas o días? Eh, es bien conocido que entre un 20 y el 25% del gasto cardíaco le llega al riñón. Recordemos que el gasto cardíaco es una unidad de volumen por minuto. Y lo normal ronda entre los 5 y 6 litros por minuto, que es lo que bombea un corazón normal, pero depende siempre de la bibliografía de donde lo estemos sacando. ¿Ok? En este caso, vamos a tomar como que un 20% del gasto cardíaco se está yendo al riñón, este, y eso nos da un total de 1.2 litros aproximadamente, que va a pasar por el riñón cada minuto de sangre, ¿ok? La sangre, recordemos que tiene dos componentes, que son componentes celulares y el componente plasmático. Hay que tener bien claro que al momento de que se lleva a cabo la filtración en el riñón, no se filtran células, ¿ok? No debe haber filtración de células ni tampoco de proteínas. Por lo tanto, eh, de aquí sacamos otro valor, otro término que viene a ser el flujo plasmático renal, ¿ok? Haciendo referencia a plasma, plasma puro, nos referimos a la parte de la sangre que no tiene células, a esa agüita que contiene proteínas, factores de la coagulación, que contiene este, electrolitos, que contiene todas esas moléculas que pues prácticamente no son células. Entonces, ese plasma es aproximadamente un 55% de la sangre, tomando como un hematocrito normal de 45. El hematocrito es el espacio que ocupan precisamente los elementos formes de la sangre o las células. Entonces eso nos da un total de 660 mililitros de plasma, ¿ok? Plasma del agua que hay ahí en la sangre. 660 mililitros aproximadamente por minuto. Y de ahí sacamos otro valor que es la fracción de filtración. La fracción de filtración es la fracción de estos 660, que es todo el plasma que pasa por el riñón en un minuto. De esos 660, ¿qué fracción o qué parte de esa se va a filtrar? Se va a ir por la membrana y se va a ir a la cápsula de Bowman. Bueno, de esos 660 es bien sabido que aproximadamente el 20%, o aquí lo manejamos a punto 19, eh, esa es la fracción que se va a filtrar, ¿ok? No todo el plasma se filtra aproximadamente un 20%. Entonces, si yo tengo 660 mililitros por minuto de plasma en mi riñón, y de esos 660 yo estoy filtrando el 20%, mi tasa de filtración glomerular normal rondaría los 125 mililitros por minuto. ¿Ok? De ahí sale el valor de la tasa de filtración glomerular. Que yo tenga 1200 mililitros de sangre que le llegan al riñón, y de esos 1200, 660 son plasma, y de esos 660 de plasma, yo tengo una fracción de filtración del 20%, me va a dar un total de 125 mililitros por minuto. ¿Ok? Este, si nosotros hiciéramos esto por día, si no me estoy equivocando, nos daría un valor aproximadamente como de 180 litros por día. O sea, es bastante volumen de líquido, y nos damos cuenta que pues no tiramos eso. La realidad es que reabsorbemos el 99% de todo lo que se filtra y terminamos deshaciéndonos de aproximadamente un litro en lo que vendría a ser la orina. Eh, Hasta aquí, aviéntenme un pulgarcito o
por ahí por el chat, díganme si vamos bien con esos tres términos, con lo que es el flujo plasmático renal, si vamos bien con lo que es la fracción de filtración y pues vamos a seguir con lo que es la barrera de filtración glomerular. Ok. Ahí, me salí, perdón. Listo. Bueno, la barrera de filtración glomerular, esto es algo ahí entre histológico y microanatómico. Y aquí les puse, consta de tres partes y filtra selectivamente según el tamaño molecular y la carga eléctrica. Aquí, ¿qué quiero que se aprendan de esta oración? Que la barrera de filtración tiene tres capas y esas tres capas solamente dejan pasar moléculas. Digamos que eligen ciertas moléculas o ciertos iones y los eligen por dos cosas, por su tamaño y por su carga eléctrica. O sea, esa barrera va a llegar con todo ese plasma que le está llegando al riñón y va a decir, tú sí pasas porque tienes el tamaño que a mí me gusta y tú sí pasas porque tienes la carga eléctrica que a mí me gusta. ¿Ok? Se los voy a explicar mejor en esta siguiente imagen. Aquí hasta adentro, esta parte rosita es un endotelio capilar y si vemos ahí, tiene unos hoyitos, entonces está fenestrado. Tenemos un endotelio capilar fenestrado eh, que pues va a ser la primera barrera por donde se va a empezar a filtrar el plasma y ahí es donde dice, ah, pues sabes qué, tú eres suficientemente pequeño, tú pasas, tú eres muy grande, tú no pasas. Siendo así que algunas proteínas como la albúmina o proteínas más grandes no pueden pasar esta barrera de filtración. La segunda capa es la membrana basal. La membrana basal está compuesta principalmente por colágeno tipo 4 y también está compuesta por proteoglicanos, ¿ok? Estos proteoglicanos le confieren una carga eléctrica negativa, ajá. Y si bien recordamos, las cargas eléctricas negativas se repelen de las otras cargas negativas. Por lo tanto, como la mayoría o prácticamente las proteínas que hay en el plasma tienen una carga negativa, no pueden pasar por esta membrana basal. Membrana basal glomerular es un nombre completo. Y por último tenemos los podocitos, que es la última capa. El podocito es este núcleo ahí moradito que se ve. Y ese se va a extender a lo largo de los capilares glomerulares y pues los va a rodear. ¿Ok? Sus extensiones se llaman pedícelos y las uniones que se forman entre esos pedícelos forman como un cierre. Aquí no se distingue muy bien, por ejemplo, aquí en este espacio es como un cierre y ese cierre tiene pues, un espacio bien súper pequeñito, ¿no? Y por ahí es la última parte por donde se filtra lo que viene a ser, ahora sí, el llamado ultrafiltrado, ¿ok? Todo lo que ya pasó por este proceso se llama ultrafiltrado. Entonces, vamos a ver esta imagen de aquí. Y igual y me regreso un poquito para acá, ¿ok? Entonces, ahora vamos a meternos en cuestiones de presión, ¿ok? Yo tengo una presión arterial normal que se maneja normalmente entre 120 y 80, por decir así, 130 y 80. Y tengo algo que se llama presión de pulso, ¿ok? La presión de pulso es la diferencia de estas dos. Yo a la presión sistólica le resto la presión diastólica y pues digamos que me da un resultado de 50 o de 60. Esa presión de pulso nos va a marcar el estiramiento de estas arterias, ¿ok? Esa presión de pulso puede disminuir, así como puede aumentar. Y si disminuye, pues va a haber un menor estiramiento y viceversa. Si aumenta, se estira más. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo voy a tener ciertos determinantes para que aquí se lleve a cabo cierto filtrado. Yo necesito que aquí haya cierta presión para que esa presión permita que se salga el ultrafiltrado de mis capilares.
Entonces, vámonos ahora sí aquí con esta imagen, ¿ok? Este es un término, el PNF, o presión neta de filtración, que nos explica esto, que yo tengo una presión hidrostática adentro de los capilares glomerulares que va a estar empujando hacia afuera, ¿ok? Que se quiere filtrar y que está hacia afuera. Pero también tengo una presión que ejercen las proteínas y esas proteínas jalan el agua, ¿ok? Y también tengo presión en la cápsula de Bowman, que también va a ser una presión hidrostática, ¿ok? Estas dos de aquí van a empujar el agua hacia adentro de los capilares y la presión hidrostática glomerular la va a empujar de los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman. Estos son los valores aproximados que se conocen y nos va a dar un total de 10 milímetros de mercurio, ¿ok? En total, 10 milímetros de mercurio es lo que termina presionando desde el capilar glomerular hacia acá abajo, que es la cápsula de Bowman, ¿ok? Eh, pero, vámonos ahora sí para acá. Tengo tres cosas que me permiten bueno, que me determinan esta presión, ¿ok? Que de aquí van a ser la tasa de filtración glomerular. La primera de ellas está hasta acá abajo, el área de superficie total. Entre yo más superficie de filtración tenga, pues es lógico que voy a filtrar más y voy a tener una mayor tasa de filtración glomerular. Así como viceversa, si tengo menos capilares que se están filtrando, menos superficie de filtración, pues voy a tener una menor tasa de filtración glomerular. Si yo tengo un flujo sanguíneo renal elevado, pues voy a tener claramente una elevada filtración glomerular y viceversa. Y si yo tengo presiones elevadas aquí, también voy a tener una tasa de filtración glomerular que se pueda elevar. ¿Ok? Entonces, pero, ¿qué me va a determinar mi flujo sanguíneo renal? La vasodilatación y la vasoconstricción de mis arteriolas aferente y eferente. Si mi arteriola eferente, que es esta que está acá, yo la cierro, o imagínense que este de en medio es una pelota, ¿ok? La arteriola aferente es una manguera que le lleva agua y la eferente es una manguera que se lleva el agua, ¿ok? O sea, la corriente va aquí de izquierda hacia la derecha. Entonces, si yo eh, pongo, no sé, una piedra o tapo un poquito la arteriola deferente, la presión aquí adentro va a aumentar mucho, ¿ok? Porque desde acá nuestra manguera va a seguir empujando el agua o la sangre o el plasma, lo que sea que estemos ahí empujando. Y en cambio, por ejemplo, si yo llego a vasoconstriñir mi arteriola aferente, lo que voy a hacer es que el flujo que llega por aquí se va a disminuir y por lo tanto voy a disminuir mi presión hidrostática glomerular y voy a disminuir mi tasa de filtración glomerular. Hasta aquí, ¿se va entendiendo bien? Ahí pulgarcitos arriba o lo que sea. Si no, ok, excelente. Si no, para irlo repitiendo. O igual si quieren que me vaya más rápido, pues también es válido. También me pueden comentar. Bueno, entonces, ya sabiendo un poquito de cómo se manejan las presiones adentro ahí del glomérulo, vamos a ver qué es la autorregulación renal. Si yo ya les comenté que uno de los determinantes de la tasa de filtración glomerular es la presión que viene de la presión arterial sistémica, eh, uno pensaría que si sube la presión, pues, o sea, si sube la presión arterial sistémica, subiría la tasa de filtración glomerular con un efecto inmediato. O uno pensaría que si baja la presión, pues el riñón también disminuiría su tasa de filtración. Pero esto la realidad es que no pasa, ¿ok? Tenemos un margen bastante grande
en el que el riñón puede seguir cumpliendo su función, tener una tasa de filtrado regulada, aproximadamente de 125, a pesar de que haya cambios en la presión arterial. Si yo tengo una presión arterial sistémica que se disminuye, mi arteriola aferente se va a dilatar, ¿ok? Y esto va a aumentar la presión intraglomerular. Se los voy a explicar ahora con el dibujo, ¿ok? Mi presión arterial sistémica viene de acá. Acá de la izquierda viene mi arteria renal, que viene del corazón. Y, y esta pues tiene cierta presión arterial, ¿ok? Vamos a imaginar que disminuye esta presión. Entonces, ¿qué va a hacer nuestra arteriola aferente? Para autorregularse se va a abrir un poquito más, ¿ok? Se va a dilatar. Y esa dilatación va a facilitar que venga, eh, pues valga la redundancia, más fácil ese flujo, que a pesar de que tenga una baja presión, pues avienta un poquito más de volumen y aumenta otra vez la presión hidrostática glomerular, manteniendo la tasa de filtración glomerular. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Todo bien? Bueno, excelente. Y viceversa, ¿ok? Ahora, si yo tengo una presión que viene de acá, de mi arteria renal, y viene una presión muy elevada, ¿qué es lo que va a hacer mi arteriola aferente? Se va a dilatar, ¿ok? Se va a hacer chiquita. ¿Para qué? Para que todo ese volumen que viene con mucha presión, aquí viene el conducto más chiquito, más constreñido, y pues el flujo aquí venga con menos presión, ¿ok? Nosotros disminuimos la presión intraglomerular constriñendo la arteriola aferente y aumentamos la presión intraglomerular dilatando la arteriola aferente, ¿ok? Ese es un principio básico que hay que entender. Y pues yo se los digo, imagínense que son unas mangueritas que lleva un flujo hacia este lado. Si yo le cierro del lado derecho, pues se me va a inflar aquí un globito y por lo tanto está aumentando su presión. En cambio, si yo dilato este de acá, acá la presión intraglomerular va a disminuir su presión. Y en la arteriola aferente, pues es al revés. Si yo la dilato, la presión va a aumentar y si yo la constriño, la vasoconstriño, voy a tener una disminución de la presión intraglomerular. Y entonces, a partir de aquí, pues tenemos ciertos mecanismos que nos permiten una regulación del filtrado glomerular. ¿Ok? Perdón. Vamos a tener ciertos mecanismos de la regulación del filtrado glomerular y pues va a ser, les llamamos autacoides porque pues tienen un efecto aquí local, ¿ok? Y está relacionado en este caso con las catecolaminas o la endotelina. Estos son principales vasoconstrictores, ¿ok? Adrenalina, noradrenalina y endotelina. Entonces, la adrenalina y noradrenalina, como les comentaba ahorita, pues vienen más que nada de la inervación por parte del sistema simpático, ¿ok? Y realmente el sistema simpático no suele actuar relevantemente a nivel renal. Pero si nosotros ya tenemos un caso extremo de un paciente que, por ejemplo, ha perdido un volumen de líquido muy grande o muy importante, ahí sí se empiezan a liberar catecolaminas y tenemos una vasoconstricción, ¿ok? La vasoconstricción eh, que se da por catecolaminas realmente no es muy selectiva, ¿ok? Por lo tanto, nos va a vasoconstreñir, como se ve aquí en el dibujo, tanto la arteriola aferente como la arteriola eferente. Pero como nosotros estamos constriñendo la entrada del flujo sanguíneo hacia el glomérulo, la presión intraglomerular pues va a disminuir.
¿ok? Y por lo tanto va a disminuir mi filtración glomerular. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Se entiende bien la imagen? Muy bien. Ahora, estas son unas imágenes que batallé un poquito ahí para digitalizar, pero la realidad es que lo explican muy bien, ¿ok? Como tal, la imagen nos explica más que nada cómo actúan ciertos fármacos a nivel renal, este, pero les va a servir, ¿ok? Les va a servir bastante. Y aquí tenemos en este primer dibujito arteriola aferente y eferente. Y estos términos de aquí son presión intraglomerular, tasa de filtración glomerular y flujo plasmático renal. ¿Ok? Hay que recalcar que cuando yo causo una constricción en mi arteriola eferente, el flujo plasmático renal se disminuye. ¿Ok? Imagínense que esta sangre que se va de aquí, pues va a irrigar al riñón o bueno, tiene que pasar por el riñón. Y si yo constriño mi arteriola eferente, aumento la presión intraglomerular y le dificulto a la sangre pasar hacia acá. Por lo tanto, como se le dificulta pasar, voy a tener menor flujo plasmático renal. ¿Ok? Voy a tener que va a estar pasando menos plasma o menos sangre por mi riñón. Y pues esta es una dinámica normal. Si yo tuviera, por ejemplo, una vasoconstricción de mi arteriola aferente, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a disminuir este, la presión intraglomerular, ¿ok? O sea, yo le bajo la presión al glomérulo, disminuyendo el calibre de mi arteriola aferente, y por lo tanto disminuyo mi tasa de filtración y también disminuye mi flujo plasmático, ¿ok? Porque yo estoy aumentando aquí la resistencia para que el plasma o la sangre pasen eh, posterior a mis arteriolas. ¿Ok? Estas otras imágenes yo creo que se las puedo explicar más a detalle más adelante, pero se las comento rapidito. ¿Por qué nos dice que aquí hay un similar efecto de los AINES? Los AINES, ya se verá en farmacología, su mecanismo de acción es inhibir las vías de las ciclooxigenasas, ¿ok? Y estas vías promueven la síntesis de varios mediadores. Entre ellos están las prostaglandinas, ¿ok? Eh, las prostaglandinas son vasodilatadores, ¿ok? Vasodilatadores que actúan importantemente a nivel de la arteriola aferente. Entonces, si yo tengo un vasodilatador fisiológico en mi arteriola aferente y le meto un fármaco que me lo va a inhibir, pues esa vasodilatación se me va a ir. ¿Y qué me va a provocar? Una vasoconstricción, en este caso ubicada en la arteriola aferente, provocando una disminución en la presión intraglomerular y me disminuye la tasa de filtrado como el flujo plasmático renal. Hasta aquí se entiende por qué los AINES o los medicamentos, como por ejemplo puede ser el ibuprofeno, el naproxeno, el ketorolaco, el celecoxib, la indometacina, el clonixinato de lisina, hay un mega montón de AINES, unos más selectivos que otros, este, pero para que se den una idea más o menos qué onda con eso, queda claro por qué los AINES afectan al riñón. Excelente. Por si se los preguntan ahí, pues ya saben qué responder. Ahora, aquí nos maneja lo que hace la angiotensina, ¿ok? Y ojo aquí que dice predominio eferente. Ese predominio eferente también se da porque acá a nivel aferente tenemos acción de algunos vasodilatadores fisiológicos. Entre ellos están las prostaglandinas y otro que es de los principales es el óxido nítrico, ¿ok? También más adelante lo vamos a ver. Eh, Acá arriba, a la derecha,
Podemos ver los efectos de la norepinefrina o las catecolaminas, que como ven es una vasoconstricción que no es nada selectiva y tenemos vasoconstricción aferente y eferente. Y también, como les comentaba, aquí podemos ver el efecto de las prostaglandinas, que son vasodilatadores, ¿ok? Tienen un predominio aferente, o sea, de este lado. Entonces, las prostaglandinas aquí aumentan el flujo plasmático renal y aumentan eh, la tasa de filtración y aumentan también la presión intraglomerular, más que nada por su predominio en la arteriola aferente, ¿ok? Esta imagen yo les recomiendo repasarla o estudiarla mucho, hacer algún dibujito ahí que les recuerde más que nada cuáles son los vasoconstrictores y vasodilatadores de cada una de las arteriolas, y eso les va a servir mucho para comprender pues más que nada este tema. Aquí también les dejé una diapo para que pudieran anotar o repasar precisamente eso, que las prostaglandinas vasodilatan en los dos lados, que las catecolaminas no son selectivas, que los AINES inhiben eh, la vasodilatación de la arteriola aferente, que la angiotensina 2 es un vasoconstrictor que actúa en las dos arteriolas, pero como en la aferente hay vasodilatadores, se contrarresta y actúa principalmente a nivel eferente, aumentando la tasa de filtración. Otros fármacos, como lo son los inhibidores de la ECA, de la enzima convertidora de angiotensina, actúan en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ahorita también lo vamos a ver. Y pues disminuyen la tasa de filtración, pero pues estos van más que nada indicados para disminuir la presión arterial, ¿ok? Y la dopamina tiene un efecto similar a lo que serían las prostaglandinas, una vasodilatación, pero este sería menos selectivo. Recordar que las prostaglandinas es un poquito más a nivel aferente y la dopamina pues sería en general, ¿ok? Sería como contrarrestar a la norepinefrina. Hasta aquí. Bien, creo que no me falta nada. Bueno, hasta aquí hay dudas. Pulgarcitos arriba o pulgarcitos abajo. No sé si hay alguno por ahí, pero muy bien. Ok. Ahora, ¿qué es la autorregulación renal? Es lo que les comentaba hace rato, ¿ok? Si yo tengo cambios constantes en mi presión arterial, mi riñón va a seguir jalando igual. No le va a hacer caso a que mi presión esté subiendo y bajando, eh, pues ahora sí que como yo quiera. El riñón va a seguir haciendo su trabajo, ¿ok? Este, pero ¿cómo se va a autorregular el riñón? El riñón, ¿cómo sabe que hay que trabajar más o que hay que trabajar menos o cómo sabe que la presión subió o que la presión bajó para poder autorregularse? Es aquí donde entra principalmente el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y este inicia a partir de las células juxtaglomerulares, ¿ok? Este, ¿Por qué? Vean aquí en esta imagen, abajo a la izquierda, tenemos una arteriola aferente que va a llegar a nuestro glomérulo, ¿ok? Esta arteriola aferente tiene las células juxtaglomerulares. Estas, su función más especial es síntesis de renina, ¿ok? Primero la almacenan en forma de prorenina y posteriormente por activación de una proteína quinasa de tipo A, se van a liberar, ¿ok? Ese sistema pues fosforila proteínas y al final termina siendo que se libere renina, ¿ok? Este, y tenemos que hacer énfasis que el aparato yuxtaglomerular no es lo mismo que las células yuxtaglomerulares, ¿ok? El aparato yuxtaglomerular consta de dos tipos de células, ¿ok? Que es células de la mácula densa,
que las vemos pegaditas, bien pegaditas a las células yuxtaglomerulares, y tenemos células yuxtaglomerulares, ¿ok? Hay que recordar que si es aparato, son dos tipos de células, y si es células yuxtaglomerulares, pues nada más son esas células y ya, ¿ok? Entonces, con esto tenemos el primer paso para nuestro sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ok? Que es liberar renina. Pero eh, poco se dice sobre qué es lo que le permite a la célula yuxtaglomerular liberar la renina. Se lo he preguntado a muchas personas y todos omiten ese paso, incluido yo, ¿verdad? Por mucho tiempo. Pero siempre recuerden que hay tres estímulos por los cuales una célula yuxtaglomerular va a liberar renina, ¿ok? El primero y el más sencillo es una disminución de la presión arterial sistémica. El segundo es una estimulación beta-1 adrenérgica directamente por catecolaminas, esa no tiene mucho chiste. Y la señalización por un bajo sodio, ¿ok? Pero este bajo sodio, ¿quién me lo va a detectar? Ahí es donde entran las células de la mácula densa, ¿ok? Que por eso es bien importante que recordemos que están en túbulo contorneado distal y que vuelven a pegar aquí con mis células yuxtaglomerulares. Eh, y como dice aquí, están unidas por uniones gap. Las uniones gap, para que recuerden, pues son uniones que están prácticamente pegaditas e incluso tienen canales entre células que les permiten compartirse, por ejemplo, potenciales de acción, o que les permiten compartir algunas moléculas, como es en este caso el AMP cíclico, o como lo es una proteína muy específica que vamos a ver ahorita más adelante. Ok. ¿Qué es lo que permite que el riñón tenga un sistema de autorregulación? O ¿qué me va a facilitar tener eso? Bueno, pues fíjense acá abajo tenemos una gráfica donde tenemos mediciones de la presión arterial, y si yo tengo mi presión entre 70 y 180, fíjense cómo acá arriba mi filtrado glomerular, que es el rojo, se va a mantener prácticamente igual. Va a tener ahí una disminución si yo ya tengo 70 de presión arterial, pero puede subir la presión y subir y subir y subir y subir, y tener 180 y seguir prácticamente igual, ¿ok? Así como el flujo sanguíneo renal, mi riñón pues no se va a quedar sin sangre, ni tampoco se va a pasar, vaya, de sangre, porque pues va a tener esta regulación de aquí, ¿ok? Esta mesetita de aquí nos la permite su propio sistema de autorregulación, ¿ok? ¿Cómo se da? Pues recordando, porque me bajó la presión y mi célula yuxtaglomerular respondió, o porque tengo bajos niveles de sodio, o porque tengo estimulación adrenérgica, ¿ok? Entonces, el primero de los factores que promueven la secreción de renina, pues vamos a hablar primero de cómo detecta la mácula densa que yo tengo niveles bajos de sodio. ¿Ok? Lo mismo, recordar aquí que el glomérulo es túbulo contorneado proximal, asa de Henle fina descendente, fina ascendente, gruesa ascendente, y túbulo contorneado distal, que es este de acá. ¿Ok? Y aquí donde vuelve a pegar, ¿qué es lo que yo tengo que recordar? A este sistema también se le llama retroalimentación túbulo-glomerular, precisamente, bueno, pues por razones ahí un poquito obvias, que ya tengo yo aquí un cierto filtrado, ¿ok? Recordamos que el túbulo contorneado proximal reabsorbe casi todo el sodio, reabsorbe toda la glucosa, reabsorbe todos los aminoácidos, también reabsorbe mucho bicarbonato y entre otros electrolitos en menor medida, ¿ok? Y
aquí en la porción fina descendente voy a reabsorber principalmente agua, ¿ok? Pura agua, tengo muchas acuaporinas aquí. Y en la gruesa ascendente voy a reabsorber solutos, ¿ok? O sea, voy a reabsorber, este, es donde tenemos los canales sodio 2-cloro-potasio y voy a diluir ahí el ultrafiltrado. Entonces, cuando yo llego en este caso a túbulo contorneado distal, tengo que recordar este canal de aquí, que es un cotransportador de sodio y cloruro, o sodio y cloro, ¿ok? Ese cotransportador pues me va a estar metiendo el sodio a la célula. Y esto me va a dejar aquí adentro un potencial menos negativo, ¿ok? Pero si yo no tengo este sodio, o sea, tengo niveles bajos de sodio a nivel de la mácula densa de túbulo contorneado distal, pues este sodio no va a entrar y no me va a afectar ese potencial de acción. ¿Ok? Vamos a verlo aquí en la siguiente diapositiva. Aquí. Aquí está el dibujito bien explicado para entenderle un poquito mejor o para recordarlo. Hay que recordar estas tres cosas, ¿ok? Primero, tengo ese cotransportador sodio-cloruro. Segundo, tengo canales de calcio dependientes de voltaje. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que esos canales están, pero están cerrados. Y para que se abran, la célula se tiene que despolarizar. Y como tercero, tengo que recordar este canal de aquí, ¿ok? Que se llama adenilato ciclasa inactivada por calcio. Si recordamos, este es un sistema de segundos mensajeros que a fin de cuentas lo que va a hacer es aumentar el AMP cíclico o cambiar el ATP por AMP cíclico. Esto va a terminar activando la proteinquinasa A y esta al final de cuentas va a fosforilar un montón de proteínas y va a terminar liberando renina, ¿ok? Para que se entienda un poquito mejor, lo vemos aquí con el dibujo. Eh, Imagínense que esta arteriola aferente está acá abajo, ¿ok? Tampoco pude encontrar imágenes o dibujos ya hechos, entonces ahí me medio inventé este. Eh, y pues está un poquito ahí más práctico para poder explicárselos. ¿Qué es lo que va a pasar? La mácula densa está aquí, o sea, la luz tubular es del túbulo contorneado distal, donde yo tengo mis células de la mácula densa, ¿ok? Y recordemos que este túbulo contorneado distal pega con la arteriola aferente, ¿ok? En donde justamente están las células yuxtaglomerulares, que están acá abajo, ¿ok? Entonces imagínense que esta célula yuxtaglomerular está en este espacio de aquí, en este donde dice intersticio. Entonces, ¿qué va a pasar? Imagínense que, por ejemplo, yo tengo un paciente con diabetes, una diabetes mal controlada, y recordando un poquito sobre qué se reabsorbe en túbulo contorneado proximal, tenemos los SGLT2 que son cotransportadores de sodio-glucosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese paciente no controla su diabetes, pasa por mucho su potencial umbral, digamos tiene 250 de glucosa, y esa glucosa se empieza a tirar por aquí. Pero eh, normalmente toda esa glucosa se reabsorbe, no tiene por qué haber glucosuria. Se reabsorbe, se reabsorbe, se reabsorbe y se reabsorbe junto con el sodio. Entonces, imagínense que yo tengo mucha glucosa y me acabo todo el sodio eh, por tanta glucosa que hay. Incluso se queda aquí glucosa, pero todo el sodio yo ya me lo acabé. Entonces va a pasar por aquí mi ultrafiltrado, va a llegar hasta mi túbulo contorneado distal y no va a haber sodio, ¿ok? O va a haber niveles muy bajos. Entonces, ¿qué va a pasar?
que mi cotransportador sodio y cloro, pues no va a estar entrando sodio a mi célula de la mácula densa, ¿ok? Recordemos que el sodio tiene una carga positiva y las células por dentro tienen una carga negativa. Digamos que tiene un potencial de membrana en reposo de -70. Si yo metiera aquí sodio, ese potencial disminuiría, ¿verdad? Porque el sodio es positivo, entonces me lo haría menos negativo. Bajando ese potencial hasta cierto umbral, digamos 55, y provocando una despolarización de mi célula de la mácula densa. ¿Ok? Esta célula de la mácula densa se despolariza y me va a abrir mis canales de calcio dependientes de voltaje. ¿Ok? Esos canales de calcio dependientes de voltaje eh, permiten precisamente que entre el calcio, ¿ok? Pero como no hay sodio y no hay despolarización, no va a entrar el calcio, ¿ok? Entonces, este canal de aquí, o bueno, perdón, esta proteína de aquí, se llama adenilato ciclasa inactivada por calcio. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que si normalmente entra sodio, que me despolariza la célula, que me hace que entre calcio, pues se va a inhibir, ¿ok? Porque sí hay sodio, pero si yo ya me acabé el sodio en el túbulo contorneado distal y mi mácula, mi célula macular no se despolariza y no entra calcio, pues esta adenilato ciclasa va a empezar a funcionar, ¿ok? Se inhibe su inactivación. Entonces se empieza a convertir el ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico activa mi proteína quinasa A y mi proteína quinasa A empieza a fosforilar proteínas hasta que termina en liberación de renina hacia mi arteriola aferente, ¿ok? Que posteriormente se va a ir a la circulación y va a seguir con su propio eje, su eje renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, hasta aquí ya vimos lo que tiene principalmente una célula de la mácula densa y cómo es que es sensible al sodio para terminar promoviendo la liberación de renina. Entonces, hasta aquí se va entendiendo. Ok. Gracias, Dana. Gracias, Leo. Ok. Igual, siento que me estoy yendo un poquito rápido. Aunque bueno, pues ya llevamos casi una hora. Pero ya vamos a terminar, ¿ok? No se estresen y pues vamos a ver si lo alcanzamos a dar todo. Entonces, rapidito, mácula densa, tiene un cotransportador sodio-cloruro, tiene canales de calcio dependientes de voltaje y tiene la adenilato ciclasa inactivada por calcio. ¿Ok? A grandes rasgos, esa adenilato ciclasa, si no está inactivada, o sea, si está jalando, pues va a liberar renina. ¿Ok? Va a activar proteína quinasa A que va a liberar renina. Pero pues normalmente no necesitamos la renina libre, por lo tanto, eh, esta adenilato ciclasa pues está inactiva, ¿ok? Por el calcio. Y bueno, el segundo punto que nos promueve la secreción de la renina es una disminución de lo que es la presión de pulso, ¿ok? O si lo quieren ver a grandes rasgos, pues una disminución de la presión. Ahí tengo varios errores ortográficos, pero pues yo creo que sí se entiende. ¿Qué es lo que va a pasar? Mi presión de pulso es mi presión sistólica menos mi presión diastólica. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante el término presión de pulso? Porque esa presión de pulso es la presión con la que se van a estirar los vasos sanguíneos. ¿Ok? Mayor presión de pulso, hay mayor estiramiento y a menor
pues menor estiramiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo un vaso sanguíneo, como este de aquí, y tengo una presión de pulso elevada, se va a estirar. ¿Ok? Y al momento en que ese vaso sanguíneo se estira, promueve la entrada del calcio. ¿Ok? Imagínense aquí en la figura de arriba, vemos que hay estiramiento. Ese estiramiento permite que entre calcio, canales de calcio, y así como ese estiramiento va a promover que el propio vaso sanguíneo pueda hacer vasoconstricción, así como esa misma entrada de calcio, así como esa misma entrada de calcio va a inhibir mi adenilato ciclasa inhibida por calcio. ¿Ok? ¿Qué pasa si, por el contrario, yo tengo una presión, eh, perdón, ahí está, perdón. ¿Qué pasa si, por el contrario, yo tengo una presión de pulso disminuida? El estiramiento de este vaso sanguíneo, pues no se va a dar o se va a dar en menor medida. Entonces, tengo una disminución en la presión, tengo menos estiramiento de la pared y tengo menor entrada de calcio. ¿Ok? Entonces, si no está entrando calcio, ¿quién creen que va a llegar a jalar? Pues la adenilato ciclasa inhibida por calcio, porque no hay calcio que la pueda inhibir. Entonces, esa adenilato ciclasa va a activar la proteína quinasa A, que va a terminar liberando renina. ¿Ok? Y aquí podemos ver, por ejemplo, la imagen de la mácula densa que se encuentra en el túbulo distal y que pega con las células yuxtaglomerulares. Recordemos que tienen uniones de tipo gap, o sea que están aquí pegaditas, que se pueden compartir, así como su proteína quinasa A, se pueden compartir su AMP cíclico, y así como en la mácula densa va a aumentar la concentración de AMP cíclico por la adenilatoxiclasa, también va a aumentar la concentración en la célula yuxtaglomerular. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Muy bien. Entonces, hasta ahora hemos visto dos de los tres mecanismos por los que se puede liberar renina. Y el tercero, pues, es estimulación beta 1 adrenérgica, ¿ok? Esta realmente, pues, es por catecolaminas y, eh, pues, va más relacionada al inicio. Entonces, ya para seguir con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya para terminar, pues tenemos que la renina es una enzima, ¿ok? Que va a convertir el angiotensinógeno producido en el hígado en angiotensina 1, ¿ok? Esto ocurre pues en el plasma, en la sangre periférica. Posteriormente la angiotensina 1 va a ser procesada por la enzima convertidora de angiotensina en angiotensina 2, ¿ok? La angiotensina 2 tiene distintas funciones, ¿ok? Una de sus funciones es que llega al hipotálamo y estimula la sensación de la sed, ¿ok? Para pues un mayor consumo de líquidos. Eh, Esto a su vez en el hipotálamo pues va a promover la liberación de hormona antidiurética, ¿ok? Que la vemos aquí, la hormona antidiurética. Eh, También se estimula su secreción por angiotensinados. Esto promueve la absorción de agua y promueve a fin de cuentas aumentar la presión arterial, así como la presión glomerular. Eh, ¿Qué va a pasar? Una vez que ya liberamos renina por todos los mecanismos anteriores, ya sea que yo tengo un bajo sodio, ya sea que tengo una baja presión, pues ¿qué voy a tratar de hacer? Pues reabsorber sodio y aumentar mi presión arterial.
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La angiotensina 2 es un vasoconstrictor, como su nombre nos lo puede indicar, y va a actuar en las dos arteriolas, pero se va a enfocar principalmente en la arteriola eferente, porque en la aferente tenemos liberación de vasodilatadores como las prostaglandinas y el óxido nítrico. Por eso es que si yo le doy un NAINE a algún paciente con compromiso renal, esta función de vasodilatación se va a inhibir y la angiotensina va a actuar también en mi arteriola aferente, disminuyendo mi presión intraglomerular y disminuyendo mi filtración glomerular. Pero la selectividad de la angiotensina 2 en la arteriola eferente se da por estos vasodilatadores fisiológicos que se concentran en la arteriola aferente. ¿Ok? Otra de las funciones bien conocida de la angiotensina 2, pues es que va a llegar a mi glándula suprarrenal y estando ahí en mi glándula suprarrenal, va a llegar a la capa glomerular. Recordemos que la corteza suprarrenal, que la glándula suprarrenal se divide en corteza y médula. La médula principalmente hace catecolaminas y la corteza se divide en tres partes. Se divide en una capa glomerular más externa, una capa fascicular y una capa reticular. ¿Ok? La capa glomerular va a ser estimulada por la angiotensina 2 y va a promover la síntesis de aldosterona. ¿Ok? Y con eso nos vamos a la última parte del eje, que es la aldosterona. ¿Ok? La aldosterona llega en mayor medida a las células principales que se encuentran en el túbulo colector y pues va a llegar a su receptor de aldosterona. ¿Ok? Este receptor pues es un intercambiador de sodio y potasio y nos va a explicar que la aldosterona tenga la función de reabsorber el sodio para acá para la sangre y de llevar a cabo una excreción del potasio. ¿Ok? Vemos cómo el potasio sale por un canal propio de potasio hacia la luz tubular. Como les comentaba también, tenemos que la angiotensina 2 va a promover la liberación de la ADH, que se sintetiza en el hipotálamo, pero se reserva en la pituitaria posterior, también llamada neurohipófisis, y se va a liberar, va a actuar en las células principales, estimulando el gen de las acuaporinas, y esas acuaporinas lo que van a hacer es reabsorber agua, ¿ok? Siendo así que yo con la aldosterona estoy reabsorbiendo sodio, con el sodio recuerden que siempre jalo agua, además de que la angiotensina promueve la liberación de hormona antidiurética, que también va a promover la reabsorción de agua por su parte, ¿ok? Además incluso de estimular el mecanismo de la sed y de que yo no estoy perdiendo agua por mi luz tubular, estoy promoviendo el consumo de agua y así yo busco elevar mi volumen sanguíneo y por lo tanto elevar mi presión arterial y mi sodio plasmático. Y pues hasta aquí terminaríamos con lo que es sistema renina-angiotensina-aldosterona. Eh, Esto fue una clase un poquito más cortita, un poquito más sencilla. Creo yo que lo más complicado, lo que más hay que poner atención sería los sistemas de autorregulación, entender que el riñón funciona a pesar de ciertos cambios en la presión arterial. También hay que pues repasar un poquito sobre la excreción y reabsorción tubular, saber cuáles son los mecanismos por los cuales puedo activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y pues saber que, por ejemplo, eso ahí me faltó comentarlo, los fármacos que actúan en este eje, tenemos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son los mentados IECAS, como lo puede ser el enalapril, el lisinopril o algunos otros que se le parecen en el nombre. Y estos pues van a inhibir esta enzima, ¿ok? La enzima convertidora de angiotensina, por lo tanto van a evitar que yo tenga una síntesis de angiotensina 2, ¿ok? Eh,
Y esa angiotensina 2, pues recordemos que tiene distintas funciones, como ya se los comenté. Hay receptores de angiotensina 2 que se encuentran en el hipotálamo, que van a estimular la sed. También se encuentran receptores en la capa glomerular de la corteza suprarrenal, que es donde se va a promover la síntesis de la aldosterona. Y es ahí donde podemos actuar con algunos otros fármacos, como son los ARA2 o antagonistas del receptor de angiotensina 2. Se van a encargar de inhibir esas funciones. Eh, Hay algunos otros fármacos que también se utilizan para bajar la presión arterial, como los inhibidores de la renina, que son, bueno, que solo es uno, que se llama alisquiren, pero es en la actualidad ya no se utiliza. También se pueden llegar a dar diuréticos para poder disminuir el volumen de sangre y disminuir la presión, pero pues eso es meternos ya más en eh, la regulación de la presión arterial, ¿ok? Que se da también por la resistencia vascular periférica y por lo tanto podemos dar también algunos medicamentos que sean vasodilatadores periféricos que disminuyen la presión. Pero bueno, ese es otro tema, si quieren lo podemos ver también. Eh, ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? ¿Algo que aclarar?